empiezo presentando, porque a Paqui la conocéis, creo. Y a Fran, ¿no? A mí no me conocéis, me conocéis. Empiezo presentando a Fran. Por si no lo conocéis, Fran es miembro de la comunidad docente, maestro de educación física en el instituto, no sé cómo se llama. Colegio Picasso de los Palacios. Colegio Picasso de los Palacios. Miembro de la Asamblea Local de Izquierda Unida Dos Hermanas, miembro muy activo, porque además dedica tiempo de su trabajo a la actividad sindical en el plano de la educación. O sea que horas no le sobran en el día, creo yo. ¿El apellido, por ejemplo? Martínez, Fran Martínez. No le dejan dormir a los niños, o sea que tampoco. Será eso. También. Eso pasa, Manolo. Delegado de Comisiones Obreras. Sí, delegado sindical también de Comisiones Obreras de este curso. Bueno, pues como hicimos en la anterior rueda de prensa, queremos repasar unos cuantos asuntos de este pleno, cosas que se nos van quedando fuera, digamos, perdón, es que no. Cosas que se nos van... Puede ser coordinador provincial. Que se nos va quedando fuera durante el pleno, o cosas que se van pensando los 2 días después del mismo pleno, ¿no? Mientras estamos en el pleno muchas veces se nos quedan cosas atrás y se nos queda bastante, bueno, al menos una cosa importante atrás con referente a lo que va a hablar Fran, que Fran sobre todo se referirá a la moción nuestra de monitores infantiles, la cual fue aprobada. Pero bueno, eso ahora os lo matizará él. Empiezo con el punto más importante quizá de este pleno, ¿no? Que era la modificación de las ordenanzas fiscales y los precios públicos. Bueno, pues, lo cual no voy a repetir la intervención que hice en el pleno. Entendemos la dificultad del momento, aunque haya muchas personas y muchas personas destacadas de este país, como pueden ser el presidente del gobierno, que diga que la crisis está pasando, que existe un despegue, que existe una recuperación. Nosotros no estamos viendo ese despegue, esa recuperación. Quizás él sí lo vea en sus círculos más cercanos, nosotros en la calle no lo estamos viendo. La situación no mejora, ni siquiera se estabiliza, sino que empeora constantemente, la precariedad cada vez sube más, los empleos que se conceden los contratos que se conceden o se firman, pues son contratos de muy poca duración, de poco salario, etcétera, etcétera, lo cual hace unas ordenanzas fiscales y unos precios públicos de ayuntamiento pues es complicado, pero nunca puedes dejar de lado que las ordenanzas fiscales y los precios públicos, de eso depende el presupuesto del año que viene, los ingresos del presupuesto del año que viene, con lo cual entendemos esa complicación. Para nosotros es difícil, hacer una propuesta de modificación de ordenanzas fiscales en la cual sea acorde a los principios que nosotros pues queremos llevar a cabo, que es la progresividad y una fiscalidad bastante más solidaria que la que tenemos, que los que más tengan paguen más y para que los que menos tengan no tengan que sufrir tanto los efectos de la crisis y los efectos del desempleo. Es complicado porque por nosotros y nosotras cambiaríamos todas las ordenanzas de un día para otro. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, muchas cosas que este ayuntamiento no aplica esa progresividad, pero entendemos que ese tipo de revoluciones tienen una fácil oposición y una fácil enmienda. Con lo cual, lo que hacemos es que no nos resignamos a ese cambio ni a cambiar completamente las ordenanzas fiscales, o gran parte de las ordenanzas fiscales, y lo que sí haremos es desde hoy estar en contacto permanente con la Delegación de Hacienda para que exista un plan que lleve más allá de modificaciones puntuales, ¿no? Sino que haga una vuelta de tuerca, media vuelta de tuerca, no completa, si no estaríamos en el mismo sitio, sino media vuelta de tuerca de 180 grados, y así tener una fiscalidad más acorde a lo que creemos que es justo en los impuestos locales. Como resultado de esa planificación, entendemos que llegará el día que se puedan hacer unos presupuestos completamente distintos a los que son ahora, ¿no? Pero bueno, eso de los presupuestos seguramente tendremos que hablar en otro momento, no muy lejano, dentro de 2 meses, pero que es otro tema. Por ello, en el pleno pasado, y tenemos que recalcar, porque bueno, había dudas, nos abstuvimos. Nos abstuvimos y no votamos a favor de estas ordenanzas fiscales por todo esto que acabo de explicar, porque bueno, entendemos la situación, pero también creemos que no son las ordenanzas que nosotros propondríamos. El siguiente punto de interés, o al menos
es el inmediatamente siguiente a estos dos, que eran el 4 y 5, el punto 6 del Pleno, que era la modificación presupuestaria, lo que nosotros llamamos a lo que se va a emplear el beneficio que le corresponde a Dos Hermanas de Masesa. No sé si ya os hicieron un recorrido más o menos sobre de dónde venía, hacia dónde iba, dónde venía este punto. Si no lo hicieron, os lo voy a explicar rápidamente. Masesa eliminó lo que eran los patrocinios, hace un año creo que fue, eliminó lo que eran los patrocinios. Antes había una partida exclusiva del presupuesto de Masesa que era patrocinio, patrocinaba distintos eventos, distintos equipos deportivos, el hipódromo, por ejemplo. Eso se eliminó. ¿Qué hizo Masesa? Pues que ahora reparte los beneficios que tiene Masesa, los reparte entre los ayuntamientos lo emplean en lo que buenamente ven conveniente. Bien, nosotros, en este punto, lo fácil para nosotros sería decir ahora que no hemos quedado solo en la oposición y que somos el único grupo que hace realmente oposición al gobierno del Partido Socialista en Dos Hermanas. Eso sería lo fácil. Pero nosotros y nosotras preferimos construir más que separar. Y digo que sería lo fácil porque no entendemos cómo después de que se aprobara por unanimidad hace justo un año en este pleno la inclusión de Dos Hermanas en el Pacto Social del Agua, aquel que decía que todo el dinero que se empeñaba en el agua era para el agua y su consumo, y que el agua no era un bien mercantil sino un bien necesario, a pesar de aquello que todo fue votado favorablemente por todos los grupos, no entendemos cómo ahora hemos sido el único grupo que se ha acordado de eso. No entendemos cómo hemos sido el único grupo que nos hemos opuesto frontalmente a que el dinero del agua se emplee en la compra de acciones y en el patrocinio de un equipo de waterpolo, con todo mi respeto al equipo de waterpolo, al cual apoyamos 100%, evidentemente. Pero entendemos que ese dinero es para el agua, no es y para los contribuyentes del agua, no para esas cosas. El dinero de Masesa, sea cual sea su origen, ya venga de los beneficios o del cobro de factura o del cobro del canon de mejora, por ejemplo, debe estar destinado solo y exclusivamente al suministro de agua potable y a todo lo que ello supone. Mantenimiento, evitar cortes de agua, que siguen existiendo a pesar que digan que no. Mejoras en el suministro, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el agua. No podemos consentir que Masesa tenga beneficios, ese es el primer punto. En Masesa nunca debería tener beneficios, puesto que es una empresa que se dedica a suministrar agua y no a vender cosas. Y segundo, de tener beneficios, nunca debería ser utilizado ese agua para nada más que no sea ese dinero, para nada más que no sea el suministro de agua y todo lo que ello supone. Por ello, votamos en contra en los dos puntos de este tema. En el punto 6, que era recibir el dinero, y en el punto 7, que era el acuerdo de adquisición de las acciones de la Sociedad Apuestas Mutua Andalucía, Sociedad Anónima, que representaba el 1% del capital social. Y vuelvo a repetir que nos sorprende que fuimos el único grupo que nos opusimos frontalmente a esto. Pasamos al punto 8, que fueron los planes de empleo de la Junta de Andalucía, el más 30 y el menos 30. Bueno, aquí Dos Hermanas durante ya casi un año, o sin el casi, más bien, durante un año, Dos Hermanas ha perdido o ha mantenido en suspenso pues varios cientos de contratos a personas jóvenes y no tan jóvenes por la incapacidad o por la falta de trabajo de la presidenta de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, ¿no? Que no solo que se retrasa mucho la puesta en marcha de estos planes de empleo, no solo eso, sino cuando parece que se van a poner en marcha estos planes de empleo, incumple una vez más su palabra, y que ya la palabra, la verdad es que su palabra vale poco. Y os voy a leer lo mismo que leí en el pleno, que es muy llamativo, ¿no? Son intervenciones literales, ¿eh? Intervenciones literales de Susana Díaz a la pregunta del portavoz del Grupo de Izquierda Unida del Parlamento, Antonio Maillo, en el pleno de julio. Dijo: en septiembre se van a firmar todas las resoluciones y además se van a pagar por adelantado el 100% de esas subvenciones. Bueno, pues septiembre pasó y no se firmó nada.
ha tenido que hacer Izquierda Unida una campaña bastante fuerte y una presión bastante fuerte para que den un paso adelante en este sentido. Pero no solo eso, sino que están empezando a llegar resoluciones a ayuntamientos de la provincia de Sevilla y las resoluciones dicen que pagan el 50%, no el 100%. Y el 50% siguiente en marzo de 2017. Por suerte el Ayuntamiento de Dos Hermanas se puede permitir eso, pero no conozco más ayuntamientos que se puedan permitir contratar todos los contratos, hacer todos los contratos que supone este plan de empleo, teniendo solo el 50% a día de hoy. Con lo cual el plan, esto significa que es una gran mentira y que sigue dejando en la estacada cientos de jóvenes y no tan jóvenes que miles en la provincia que esperaban estos planes y que están viendo como que llegan tarde y no llegan como tienen que llegar. Entonces votamos a favor en aquel momento en este pleno de enviar de nuevo una ratificación de los planes de empleo que había presentado, del proyecto de planes de empleo que había presentado el Ayuntamiento de Dos Hermanas, pero lo que le pedimos a la Junta de Andalucía y a su presidenta es celeridad y verdad. Algo de verdad en sus palabras y en sus acciones, que no concuerdan una cosa con la otra. O no concuerda y miente, o el tema de los números la verdad es que no se le da nada bien. Nada bien a no ser que sea para votar y tener mayoría en ciertos sitios, ya en clave más interna. Fuera de sus claves ya no se da nada bien. El siguiente punto que os quería comentar era una curiosidad, ¿no? Y es una cosa que nos ha sorprendido a Paqui y a mí, nos sorprendió en el pleno y nos la ha sorprendido a mucha gente que se lo hemos contado de nuestra organización. Presentamos una moción conjunta para pedir la derogación de la que se llama Ley Montoro. Bueno, esto es un compromiso que adquirimos en el pleno de septiembre. Adquirimos este compromiso de presentar una moción desde que desde el Ayuntamiento llegase a Madrid una moción pidiendo la derogación de esa ley, porque consideramos que la ley, que esa lo que supone es una liquidación, es la liquidadora de la autonomía local o parte de la autonomía local, con lo cual consideramos necesaria la derogación de esa ley y no es algo nuevo. Lo que nos sorprendió fue la aprobación por unanimidad de esa petición de derogación. No, he leído en algún medio local, he leído que el Partido Popular votó en contra. Yo no sé qué dirán. Si dirán ahora, querrán salvar la cara y dirán que votan en contra porque no están a lo que están, tampoco tienen muy claro cuáles son sus políticas. Entonces, tenemos el vídeo, gracias a Lota, tenemos el vídeo en el que se ve la aprobación por unanimidad de esta ley, lo cual nos agrada que el Partido Popular esté rectificando en sus políticas destructoras de la autonomía local, esté rectificando y desde Dos Hermanas le inviten a Rajoy, a su compañero Rajoy, que derogue la ley Montoro. Nos agrada ese cambio de política en el Partido Popular de Dos Hermanas. Esperamos que haya muchos más. Ahora os dejo con Fran para que os explique el tema de los monitores, de nuestra moción de los monitores infantiles, y después retomaré con el tema de las inundaciones y os explicaré nuestra postura. Bueno, el tema de la moción surge de la necesidad de las familias, ¿no? Antes de las elecciones municipales se creó una comisión de trabajo para elaborar el programa educativo que llevamos en las elecciones. Entonces tuvimos contacto con AMPA, con profesorado, ¿no? Es decir, miembros de la comunidad educativa. Entonces, ¿en qué consiste esta moción? Lo que se pide es la contratación de un monitor de infantil, ¿vale? ¿Para paliar qué? ¿Qué necesidades hay en los centros? En la educación infantil, niños de 3-4 años que aún no controlan los esfínteres y, por tanto, al no controlarlo hay que estar constantemente llamando a su familia, con lo que le causa problemas para conciliar la vida laboral y familiar. Este monitor sí es importante resaltar la siguiente idea. Es un monitor con un carácter asistencial, no pedagógico. Si fuera pedagógico, evidentemente los ayuntamientos no tienen competencia para contratar. En este caso tenemos el monitor de carácter asistencial que paliaría en gran medida esto, ¿no? Recordemos que las ratios de educación infantil son bastante elevadas, una profesora para 25 niños, y existen ya experiencias en ayuntamientos como el de Lepe, por cierto, gobernado por el Partido Popular, o en Cartaya por el PSOE, o bien también el tema de ayuntamientos como el de Punta Umbría, donde existe esta figura que es contratada por el ayuntamiento. Claro, desde aquí se escuchó el otro día en el pleno que claro, que el ayuntamiento no tiene competencia para la contratación de este monitor. Estas figuras no existen, en la actualidad recogido en ningún sitio, en ninguna ley orgánica, ninguna ley autonómica.
Entonces, si hay voluntad y hay dinero, pues evidentemente se podría contratar este monitor para educación infantil. Dinero sabemos que hay, lo que queremos es que exista voluntad. Por supuesto, también estamos de acuerdo en que en el futuro Pacto por la Educación esta figura aparezca ya reflejada y sean las administraciones que tienen la competencia en educación, en este caso la Junta de Andalucía, la que regule la figura de este personal y se puede incluir en todos los centros, no solo ya de Dos Hermanas, sino de toda la comunidad autónoma. Entonces, creemos que es importante y lo que le pedimos es al ayuntamiento, al equipo de gobierno, que se siente, que vea las posibilidades legales que hay, encaje legal, y desde luego estaríamos haciéndole un beneficio no solo ya a los alumnos y familias, sino también a personas que hay con mucha formación en Dos Hermanas que están en el paro, y se podría crear una bolsa de trabajo para estas personas que atenderían, pues fijaros, qué gran beneficio harían a toda la comunidad educativa, sobre todo los más pequeños. Nada, si hay alguna pregunta o... Sí, ahora al final después. Bueno, esta moción, como sabéis, quedó, eso lo puedes decir tú mejor, ¿no? Quedó que se iba a hacer un llamamiento al futuro Pacto por la Educación. Nos parece muy bien que Dos Hermanas sea relevante en ese sentido, pero como ha dicho Fran, si se puede hacer algo de Dos Hermanas antes de eso, mucho mejor, y es lo que trabaja. Los pactos ya sabéis cómo va. Sí, los pactos serán o serán. Serán o serán, bajaremos el IVA o no lo bajaremos después, más bien lo subiremos, en fin. Mientras se produce el pacto o no, pues aquí ya se puede empezar incluyendo ya una partida presupuestaria en los presupuestos que se van a aprobar ahora en diciembre. Y llegamos al tema que durante la semana pasada fue el tema principal de conversación en todos sitios, ¿no? Las inundaciones. Es un tema desgraciado, un tema difícil de llevar sin que parezca o de la impresión de querer sacar partido de una desgracia, pero bueno, nosotros por suerte es una cosa que no lo estamos diciendo por primera vez, ¿no? Sino que lo hemos dicho un montón de veces y nadie nos puede acusar de aquello. Como dijimos en el pleno, consideramos que el tanque de tormenta no es la solución de las inundaciones, ni siquiera como solución parcial de la zona. El tanque de tormenta aliviará un poco en algún tipo de lluvia o en algún momento, aliviará un poco bueno, pues cierta acumulación de agua en las calles, pero consideramos que ese tanque de tormenta no es la solución que Dos Hermanas necesita. No podemos llenar Dos Hermanas de tanques de tormenta, porque no llegaría, no sería viable y no llegaría a nada. Aunque no sea la solución, aunque este grupo piense que no es la solución, de serlo para el equipo de gobierno la solución real, han tardado 2 años. 2 años en comenzar una obra, en tener el permiso para comenzar la obra. Si tan necesario era y tan buena es la solución, han tenido 2 años para presionar a la Junta de Andalucía para ese permiso que era necesario en teoría. Con lo cual, bueno, lo que se ve es que posiblemente no, bueno, se ejemplifica una vez más una mala relación de este ayuntamiento con la Junta de Andalucía y que son siempre perjudicados en la ciudadanía de esa mala relación. Nuestra solución principal, nuestra solución a estas inundaciones pasa una vez más por el soterramiento de la vía del ferrocarril, como solución principal y primer paso para la solución de las inundaciones en Dos Hermanas. La modernización de las canalizaciones y el saneamiento y evacuación de agua de la ciudad de Dos Hermanas pasa por la eliminación de la vía del tren en superficie. Solo pasa por ahí. La vía del tren actualmente es una barrera que no permite que Dos Hermanas tenga una evacuación del agua correcta y que lo único que consigue es parchear Dos Hermanas con tanque de tormenta. Me remito a lo sucedido en la plaza o cerca de la plaza Félix Rodríguez de la Fuente, donde hay un tanque de tormenta y se inundó. Con lo cual es cierto que durante ese día llovió mucho, como nosotros no sabíamos el dato, no teníamos el dato histórico de la lluvia caída. Se dice que llovió que desde 1994 no se tienen datos iguales, pero Dos Hermanas tiene que estar preparada para eso, debe estar preparada para eso porque la zona que ocupa Dos Hermanas geográficamente es una zona sensible a ese tipo de lluvia y a ese tipo de torrente, con lo cual debe estar preparada.
Con el tema de soterramiento de la vía del tren, lo que pedimos es que el ayuntamiento retome esa petición que ya se ha hecho muchísimas veces. Incluso salió en prensa una semana antes de las elecciones municipales en 2015 un titular que decía que el Partido Socialista iba a apostar fuertemente por el soterramiento de la vía del tren, y desde entonces, desde mayo de 2015, no sabemos nada más de aquello. Mientras sus compañeros del Partido Socialista en Sevilla piden 3.700 millones de euros para terminar las 3 líneas del metro de Sevilla. Aquí en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, su alcalde no es capaz de pedir lo que puede ser 100 millones, 100 y pico de millones para soterrar la vía del tren a su paso por Dos Hermanas, al Ministerio. Es un agravio comparativo con respecto a al lugar de donde viven los ciudadanos. El ciudadano de Sevilla ve cómo su alcalde está solicitando ese dinero, y la ciudadanía de Dos Hermanas ve cómo su alcalde no es capaz o no tiene el valor de pedir una cantidad mucho más inferior, muy inferior a la que se pide en Sevilla para terminar una obra más necesaria que la que posiblemente que la que están solicitando en Sevilla, o al menos en la capacidad o en la envergadura que están solicitando en Sevilla. Dos Hermanas necesita una transformación, necesita un plan completo y global de estudio y de viabilidad del saneamiento de la ciudad. Creemos que ese plan existe. Tenemos bastantes pistas de que ese plan existe, lo que pasa es que no lo conocemos. Nunca nos han dado a conocer ese plan, no se ha dado a conocer ese plan a la ciudadanía, y desde este grupo lo que vamos a trabajar en esto para que no caiga en el olvido hasta el siguiente año, es en buscar ese plan y mostrarlo cuando lo tengamos, para saber en qué grado de ejecución se encuentra ese plan de saneamiento, o no sé cómo se llamará, la verdad. Esa es nuestra postura respecto a las inundaciones. Es muy fácil decir, cuando se inunda Dos Hermanas, necesitamos un tanque de tormenta porque es la única solución que ha aparecido ahí, pero este grupo cree que tenemos que ir más allá y no solo parchear cuando existe un problema. Ahora, bueno, si tenéis alguna pregunta, creo que es el momento porque ya he hablado mucho. Te preguntaba yo el otro día que en las ordenanzas finalmente no se tuvieron en cuenta las propuestas que hiciste. No, te lo dije, te escribí rápido, porque además estaba ocupado en ese momento. Para entrar más en detalle, nuestras ordenanzas, algunas no eran posibles hacerlas por la ley Montoro, la famosa ley Montoro, por otras porque la propia ley de haciendas locales no lo permitía. No permitía ese tipo de discriminación en cuanto a los precios y demás. Entiéndase discriminación como separar, no discriminación por nada, sino por separar algunos precios de otros y así conseguir una progresividad un poco más grande, mayor y demás. No se tuvieron en cuenta, o sea, unas no se pudieron hacer por la ley y otras no se tuvieron en cuenta, y una tercera parte que está en compromiso del delegado de Hacienda de estudio para el año que viene, para ver si es posible hacer el año que viene, porque bueno, una en particular, que era la plusvalía en cuanto a herencia por causa de muerte de los locales, donde hubiera un centro profesional, un lugar de trabajo, un local comercial, lo que se iba llamando, un local comercial. Existía una ordenanza que bueno, que era la primera vez que se hacía este año, el año anterior, tendría que ser como este año en curso, 2016, y querían ver un año más a ver cómo evolucionaba el tema, y existe el compromiso de, según evoluciones, poder aplicarla en 2018. ¿Algo más? Este año me dio la sensación en el pleno que había habido quizá una mayor comunicación con el delegado de Hacienda en este caso, o con el Departamento de Hacienda, porque en general todos los grupos, bueno, por la actitud de esa disponibilidad, ¿no? ¿Ha cambiado algo con años anteriores? Ha cambiado la actitud. La actitud del delegado de Hacienda ha sido distinta a la de otros años. A pesar de que, y lo dijimos en la anterior rueda de prensa, en el anterior pleno, a pesar de que, bueno, llega la semana antes del pleno, se puede haber hablado durante los meses anteriores, ya que nuestras ordenanzas están entregadas desde el 29 de julio, o nuestra propuesta de modificación desde el 29 de julio. Hemos tenido varios meses ahí para poder hablarlo. Entendemos otra vez el trabajo necesario de las técnicas, los técnicos de la casa. De todas formas, se podía haber hablado antes, podíamos haber tenido un diálogo bastante
más pausado y ver dónde cambiar las cosas sin llegar al punto de decir ya no podemos aplicarlo porque ya el pleno pasa mañana. Pero se agradece por lo menos la explicación previa al pleno de por qué no se puede llevar a cabo, o esta se va a llevar a estudio o esta no lo permite la ley. Se agradece porque todas las partes aprendemos. La parte la parte proponente, en este caso que somos nosotras, pues aprendemos de cosas que las técnicos y los técnicos que les dicen para las modificaciones de las ordenanzas fiscales, y aprende la parte a la que recibe la propuesta porque, bueno, enriquece, como ellos dicen, como nos hicieron llegar, enriquece la propuesta para el año siguiente en el caso de que se puedan llevar. ¿Algo más? Nada más, pues nada. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¿Queréis un perro?